Es de lo que estábamos hablando ayer, Alejandro. Ayer estábamos platicando, Mario, tú que tuviste que salir un momento, de cómo hechos a veces insignificantes detonan uno más grande y luego otro, y así hasta que se generan grandes acontecimientos históricos. Ayer platicábamos, bueno, yo decía que el motín en el acorazado Potemkin desencadena la Revolución Rusa. Sí, es uno de los factores, entre muchos, pues. Y Alcanza una carga crítica la inconformidad y se derrumban las sociedades mejor establecidas. Y Alejandro hacía un recuento histórico de hechos y ponía el asesinato de Francisco Fernando Sí, como detonante. Un día como hoy. Eso hoy está en las 1914. Sí. Oye, pero fíjate cómo también esos pequeños detalles, pues es que la historia es caprichosa. Por más que uno quiera decir que fue así, o que si Juárez dijo, o que si Maximiliano, ¿se acuerdan que en el atentado, en el momento en que se acerca la carroza, falla el que perpetra el crimen? Sale huyendo y de alguna manera circunstancial se vuelve a encontrar a la carroza donde va Francisco Fernando y ahí le vuelve a tirar y ahí sí ya son disparos mortales. Pero lo terrible es porque se equivocan de ruta los que llevan la carroza. Sí, pero creo que en la primera no le tira, sino no lo alcanza. No, ándale. No se puede acercar lo suficiente y se va bien pateando latas por la calle, triste, y que se la topa enfrente más adelante. Es, para empezar, sácanme de una duda, ¿caprichuda o caprichosa? Caprichuda es la que lo tiene por temperamento y lo hace para hacer enojar y siempre está llorando y siempre está. Caprichoso es lo que ocurre a veces por capricho, pero por capricho del destino, por una cosa así. Entonces la historia sí es caprichosa, no caprichuda. Sí, no, caprichuda es una niña que quiere que le compres a fuerza su juguete X. Bueno, pues sí hablábamos de esos detalles y hoy curiosamente está en las efemérides. Asesinato Francisco Fernando, heredero del trono austrohúngaro. Lo que se considera el detonador de la Primera Guerra Mundial. Sí, porque desencadena toda una reacción, digamos, en cadena de eventos que de por sí cada uno hubiera justificado la guerra, ¿no? Pero la decisión de Austria de invadir a Serbia, acusándola de ser la que sostenía al grupo anarquista que mató a el heredero, pues es quizá el punto más absurdo, ¿no? Porque no se justificaba. Pero era un pretexto formidable. Probablemente, pero sabían que iba a ser, aún contra la propia Serbia, una guerra difícil. Bueno, pero es como decimos, ya se traían ganas. Y nada más estaban buscando a ver en qué momento me ves feo, Alejandro. Es exactamente lo que mencionábamos ayer. Al final ya había una serie de circunstancias que habían ido creando las condiciones para que cualquier cosita, porque exactamente no era tan importante, evidentemente era importante por la pérdida de un personaje de la familia real y demás, pero no era suficiente como para, no habría sido el primero en la historia. Lo que pasa es que ya era una Europa que seguía viviendo con los estertores del siglo XIX, de la época victoriana, muy imperialista, muy a la vieja usanza. Creo que era un momento en que se tenía que reajustar el mapa político de Europa y se había ido,
construyendo ese contexto desde años atrás. Esto solamente es como la gota que derrama el vaso. Sí, y porque al declararle la guerra Austria a Serbia, Rusia, que era muy afín a Serbia, todavía lo es, por cierto, le declara la guerra a Austria. Pero Alemania, que es aliada de Austria, le declara la guerra a Rusia. Pero Francia e Inglaterra, que son aliadas de Rusia, le declaran la guerra a Alemania y Austria. Y ya, se vuelve una cadena indetenible. Y todos creen que la guerra iba a acabar para el invierno. No. Que iba a ser rápido, como la de Rusia. Lo más costoso, y destruye todos sus países, todos los hace pedazos. Y fíjate el contexto, porque Austria-Hungría, o sea, el Imperio Austrohúngaro le declara la guerra a la República de Serbia, al Reino de Serbia, perdón. O sea, es como hoy, por ejemplo, Ucrania. Son como primos. Las condiciones no están dadas para que todo el mundo decida entrar por una u otra circunstancia. Todo el mundo se ha contenido, pero en ese entonces, en el momento en que le declaran la guerra, se crean los grandes bandos, la Triple Alianza, que eran Alemania, el Imperio Austrohúngaro y... ¿cuál era el otro? Italia, nomás que se raja. El eje. Y como siempre Inglaterra encabezando el bloque, digamos, de los opositores a Alemania y al Imperio Austrohúngaro. Entonces, pero era prácticamente iban a invadir Serbia, los austrohúngaros. Pero eso detonó una guerra que, como dice Mario, se prolongó 4 años, produjo más de 15 millones de muertos, no sé, 30 y tantos de víctimas, heridos y demás, y solo fue la antesala de lo que sería la Segunda Guerra Mundial. Sí. No, y regresó a los países, ¿no? Los retrasó 20 años en su desarrollo. Y reconfiguró la división política de Europa. Eso. Y fíjate que todo empieza porque Austria decide anexarse a Bosnia-Herzegovina, que es una provincia eslava que abandona o se independiza del Imperio Turco. Al ser eslava, podría haber incorporado a Serbia, que era lo que pedía Serbia. Pero Austria dice, no, de ninguna manera, esa es mía. Y se la anexa y ya establece pues la furia de los grupos nacionalistas que deciden en represalia matar al heredero cuando llega de visita. Qué curioso que son los mismos problemas que tenemos hoy. Pues no tanto, digamos que son los mismos protagonistas, pero no son los mismos problemas. Pues son como primos que se están peleando por anexarse territorios que consideran que son de ellos porque son familiares, descendientes comunes. Porque la humanidad no ha cambiado, o sea, seguimos siendo el mismo Homo sapiens de hace 4,000 años. O sea, y las pasiones, la ambición, la política, ha cambiado, se ha modernizado, se han escrito libros, pero al final prevalece esa naturaleza humana. O sea, estamos cumpliendo este año 80 años de que México ingresó a la Segunda Guerra Mundial y vamos a cumplir 77 de que terminó la guerra. O sea, 77 años, todavía hay gente viva que era niña en ese entonces. Les pongo de ejemplo a mis papás. O sea, no es algo que dijeras, bueno, es que fueron las guerras, la guerra de los 100 años. Estaría duro que alguien viviera, ¿no? La guerra de los 100 años. Sí. Pero eso es algo que lo tuvimos aquí a la mano. O sea, y no aprendimos nada. 55 millones de víctimas en la Segunda Guerra Mundial. Pero no aprendimos porque tú mismo estás diciendo que ahora hay algo que los detiene. ¿No los detiene ahora el miedo de que podrían destruirse o causar un daño considerable? Sí, pero entonces se quedan hasta donde, bueno, si medio abusa del débil, o sea, no hay problemas, invaden, de todas maneras, nosotros no nos metemos exactamente para que a nosotros no nos vaya mal. Cada quien vela por sus propios intereses.
totalmente. Miren, en las mismas efemérides, 1919, así dice, se firma el Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles que puso fin a la Primera Guerra y desató la Segunda. Pues es que se quedaron enchilados los que firmaron. No, y independientemente de que Alemania merecía, pues, obviamente, reparar daños, porque para llegar a Francia invadió, por ejemplo, Bélgica era neutral y se metió a su territorio. Es un desastre. Pero el Tratado de Versalles sí era muy humillante para los alemanes, no solamente en términos del honor, que eso sería una tontería, o sea, es una tontería de las pasiones humanas, sino en términos económicos. Les pusieron tal cantidad de restricciones económicas para su industria que prácticamente los arrojan a una crisis económica que va a durar entre los años 20 y hasta el 33, cuando sube Adolfo Hitler, que es quien les vende la idea de la Alemania otra vez tiene que salir adelante y demás. Pero sí, efectivamente, ahí es donde te das cuenta que muchas veces el cortoplacismo, es decir, mirar a lo que está sucediendo la semana que entra o el mes que entra, puede ser el detonante de algo mucho mayor. Tratar de solucionar ahorita el problema y no pensar. Ese es el problema de nuestros gobernantes, han dicho siempre. Como no hay reelección y como ellos están por un periodo, lo que pase después que se arregle el que viene. Pero fíjate, eso sucede cuando, a mi punto de vista, no tienes una visión de Estado. Aquí en México nunca la hemos tenido. O sea, quieres una república, pero no miras que el gobierno en turno esté mirando a 50 años. Cada gobierno en el siglo XX y hasta nuestros días ve para su sexenio. Entonces es imposible crear un proyecto nacional como los norteamericanos. O sea, los norteamericanos nos han mostrado que tienen muchos vicios actualmente, vicios ocultos, ¿no? Este conservadurismo atroz, esta idea de los rednecks, los cuellos rojos, que son la gente más de derecha, que no le gustan los derechos y demás. Pero el modelo político construido desde 1776 les ha funcionado muy bien. Crisis políticas, imagínate cuánto tiempo pasó antes de una crisis política como la que pretendía Donald Trump en enero del año pasado. México se metió en crisis políticas desde que nació la vida independiente. O sea, hemos pasado. Sí. Ahí sí aplica la de José José. Hemos rodado de allá para acá, fuimos de todo y sin medida. ¿Y por qué no aprendemos? Siempre reconocieron la derrota los candidatos que perdían. Siempre, hasta Trump. ¿Y por qué no aprendemos si nos gusta tanto ser gringos, si copiamos todo lo de ellos? Porque no nos hemos educado en el respeto a la ley. Sí, claro. Si fuéramos respetuosos de la ley y de las instituciones, al diablo. La ley la corriges, la perfeccionas. Sí, pero nosotros, todo momento desde el siglo XIX, incluso con la dictadura porfirista, con el priismo, en todas las épocas, la ley, si me sirve, la aplico, si no me sirve, la hago de lado. No me salgas con que la ley es la ley.